Arranca Málaga en blanco y negro, ya saben que es el programa que nos lleva a la historia de la ciudad. Hoy además nos va a trasladar a los años 60, cuando nace la Facultad de Económicas de la ciudad, en principio dependiente de la Facultad de Granada, como ahora explicaremos, y que también tuvo sus más y sus menos en la construcción del edificio que hoy tenemos en la capital, en el Ejido, ya saben, pero que al poquito de inaugurarse tuvo que someterse a un montón de reformas. Pero para contar todos los detalles, como siempre, lo primero que vamos a hacer es saludar a José Enrique Sánchez, que es el alma, siempre lo digo, el protagonista de este programa. Bienvenido, José Enrique. Pues bueno, un miércoles más aquí en el programa, trayendo imágenes de esta nuestra Málaga, que nos retrotrae a otras épocas, que nos sirven, por un lado, de referencia, por otro lado, para sacarnos una sonrisa amable en algunos momentos y para entender de lo que fuimos, lo que fue esta ciudad y cómo nos deleitamos con ella. Y no olvidar nuestra historia, porque para conocer el presente hay que conocer también la historia, que siempre digo yo, no podemos olvidar nuestra historia. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Antonio García. Él fue profesor de la Facultad de Económicas, conoce muy bien todo el proceso, porque estaba allí prácticamente en la inauguración. Antonio, bienvenido, sí. Buenas tardes. Gracias, bien hallada. Antonio, ¿desde cuándo fuiste tu profesor de la Facultad de Económicas? Bueno, yo terminé la carrera. Sí. Hicimos el último examen, entonces hacíamos un examen de conjunto de todas las asignaturas y la anécdota es que llegó el decano, me dijo, enhorabuena, Antonio, ya eres profesor. Entonces me llevó directamente a la clase y allí en la clase había antiguos compañeros míos sentados y demás, y sin nadie que me dirigiera ni nada, y me soltó para que diera mi primera clase, o sea que fue ¿En qué año, Antonio? 70. En el año 70. Empecé en el 65 de estudiante, la carrera eran 5 años. Y entonces en el 70 entré ya de profesor. ¿Directamente? Directamente. O sea, que ni por las listas del paro, claro. Sin solución de continuidad. Ya digo, el decano me dijo, enhorabuena, ya eres profesor. En el año 70 Antonio ya se incorporó como profesor, pero la historia de la Facultad de Económicas de Málaga comenzó un poquito antes. Sí, prácticamente pues en el año 61 ya había una inquietud en la ciudad de Málaga. Recordemos que en esa época era Granada la que tenía los centros universitarios y todas las facultades. Granada era un potencial en todo lo que era la enseñanza universitaria y bueno, Málaga ya estaba empezando a despuntar y en el año 61 pues el Consejo Social que hay en la ciudad empieza a demandar el que se construyan centros universitarios que, si no me quedo como mal, y Antonio me lo confirmará, pues en principio todos estos centros universitarios siguen dependiendo, son como una especie de sucursal de la Universidad de Granada. Sí, dependen de la Universidad de Granada, es decir, la Facultad de Económicas de Granada es la que está en Málaga. Después se creará el colegio universitario, pero todo dependiendo de la Universidad de Granada, hasta que ya se crea la Universidad de Málaga. Claro, va poquito a poco, al principio dependen y luego se van convirtiendo en órganos independientes que tienen su propia entidad. Que además en aquel entonces era ciencias políticas... económicas y comerciales. O sea, que digamos... Pero no había la especialidad de política, no la teníamos aquí, solamente económicas y comerciales. Claro, pero tenía ese nombre porque como dependía de la No, es que el nombre de la facultad en toda España era Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Y tenía que tener el mismo nombre. Claro, y entonces en Madrid sí tenían la rama de política, pero no llegó a plantearse esa rama aquí en Málaga. Y bueno, pues de ahí, de esa petición del Consejo Social, ahí tenemos una fotografía. Ya en el año, una manifestación que hubo pidiendo un poco que se hiciera, ¿no? Que se hiciera. En 1963, pues digamos, hay una manifestación que en aquella época las manifestaciones eran auspiciadas, lógicamente, por las autoridades políticas de la época. Claro. Recordemos que estamos todavía en la época, digamos, de franquistas, en el sentido que las manifestaciones no podían ser libres y espontáneas. Bueno, y ahí están... No eran espontáneas, carecían de esa espontaneidad. Hasta que nosotros empezamos a hacerla. Sí, efectivamente. O sea, porque, sí, nosotros los estudiantes. Sí, porque precisamente, bueno, estas manifestaciones aquí delante de lo que hoy es el Museo de la aduana, ¿no? O sea, el gobierno civil estaba ahí en aquel entonces, pues hay una petición de cierto clamor popular pidiendo pues la facultad. Y se produce pues ya en el año 65 la colocación de la primera piedra de la facultad. Estas son imágenes del archivo de Bienvenido Arenas, que fue un fotógrafo malagueño, digamos, muy importante desde el punto de vista del archivo que tenía.
y que llegó a un convenio con la UMA, con la Universidad y el CTI, para que ceder estas imágenes, y estas imágenes son de ahí, de la colocación de la primera piedra y la bendición de lo que es la maqueta de lo que sería el edificio de la facultad. Esta es la maqueta, ¿no? Estamos viendo la imagen de la maqueta de la facultad, en un acto, bueno, pues también en el que las autoridades eclesiásticas también estaban, como era típico de la época, y ya hemos hablado aquí en diferentes ocasiones. Esto, hablábamos de que la historia se repite, y nunca, mejor dicho, viendo esto, pues por ejemplo, anecdóticamente, con lo que ocurre con el metro de Málaga, que se ha inaugurado, se ha presentado ya 4 veces, ¿no? Se ha inaugurado la colocación de las vías, pero llegar al centro todavía no ha llegado. No hemos llegado. Bueno, pues aquí vemos que la facultad se iba, digamos, a bendecir cuando se inaugurara oficialmente, pero ya la maqueta ya también se bendecía. Por si las moscas, ¿no? También la bendecían. Y estábamos viendo esa imagen de la bendición, decíamos que bueno, pues se coloca la primera piedra, pero claro, en ese intervalo, hasta que se construye el edificio, ya se estaban dando clases aquí claro, no en la facultad, no en el edificio, pero sí que se estaban dando clases en el archivo municipal, ¿no? En lo que conocemos hoy como archivo municipal. Antonio. Sí, allí comenzamos las clases, los 2 primeros cursos los dimos allí. Y bueno, la verdad que fue también una época interesante. Al estar en el centro de Málaga, bueno, también eso nos permitía una mayor interacción quizás con la ciudad. Ajá. ¿Qué recuerdas tú de aquellos años, Antonio? ¿Qué recuerdas tú del archivo municipal, de las clases en el archivo municipal? Bueno... ¿Recuerdas algo? Porque... Sí, vamos a ver, lo que pasa, claro, para mí aquello era una novedad tremenda. Yo llegué a Málaga en el 65, justo cuando empezaban las clases. ¿De dónde venías tú, Antonio? Yo venía de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. Ajá. Y después de todas las enormes curvas que había por la cuesta de la Reina, que además lo pasé fatal, recuerdo que mi madre me dice, Antonio, qué bien va a estar aquí en Málaga. Cuando llegamos al centro de Málaga, con todo el ambiente que había, porque entonces el autobús paraba en lo que es Plaza de la Marina, por eso zona. Sí. Dice, qué bien va a estar aquí, ¿no? De ver la vitalidad de la ciudad. Y bueno, comenzamos ya a dar las clases, y la verdad que... Bueno, que era algo como muy vivo, con mucho dinamismo. ¿Eran muchos alumnos, Antonio? No éramos tantos, no sé si estaríamos... Porque claro, empezamos un solo curso, es posible que hubiera 250 o algo así, no recuerdo exactamente el número. Bueno, no está mal, 250 alumnos. Y entonces muy interesante, por lo que antes hablabais del tema religioso, pues bueno, una de las primeras cosas que se crean en aquella nueva facultad es un servicio de asistencia religiosa. Y entonces en uno de los despachos estaba el encargado de la pastoral universitaria, aunque entonces no se llamaba así, que atendía a los alumnos, organizaba reuniones, en fin, bueno, incluso confesaba, en fin. Y como al lado estaba Estela Mari, pues se veía la misa de apertura de curso y después entonces en Estela Mari. Bueno, pero aparte de eso, bueno, lógicamente las clases, ¿no? Además las clases muy vivas, muy interesantes, y había algún profesor un poco misógino, ¿no? Porque bueno, había pocas niñas, entonces había un profesor como muy duro, ¿no? Con la presencia de la... Porque ya había mujeres en la facultad económica. Sí, desde primero había chicas con nosotros. Pero este profesor, cuando la llamaba para que intervinieran y tal, era como un poquito duro con ella, ¿no? Bueno, yo creo que acorde, ¿no? También con y luego, y bueno, aparte yo creo que el nivel era bueno, las clases que nos daban, y también profesores invitados que venían de fuera de alguna conferencia. Y luego uno de los capítulos con los que me siento como que me cargan más la memoria, el movimiento estudiantil. Entonces había una gran actividad estudiantil, eran los años previos, claro, casi en los últimos tiempos de Franco, y entonces pues había una gran movimiento estudiantil muy activo. Crearon lo que llamaban el sindicato de estudiantes, la Asociación Profesional de Estudiantes, APE, y que se crearon desde el gobierno para canalizar un poco las inquietudes de los estudiantes. Pero el lema un poco del movimiento estudiantil era ni APE ni OPU. Y entonces lo que se creó fue el Sindicato Democrático de Estudiantes, pero que ello en medio de muchas convulsiones, de enfrentamientos de dialéctica entre alumnos de unas tendencias y de otras. Sí. Después, a la hora de manifestarse en la calle, íbamos todos juntos. Sí. Y eran manifestaciones de los más variopintos, de manifestarse por Gibraltar español, lo cual puede parecer paradójico, hasta manifestaciones ya puramente reivindicativas. Y bueno, a lo mejor estoy abusando demasiado de la palabra, pero con esta anécdota ya me callo hasta que tenga interés. Entonces recuerdo que una de las manifestaciones que hicimos, entonces pasaba en la tele la película del Fugitivo, una serie que era muy exitosa. Sí.
Entonces íbamos por calle Larios, todos los estudiantes ahí en comitiva y tal. Entonces uno de los grises de la policía dice: venga niños, terminad esto pronto que tenemos que ver al fugitivo. Que no llegamos. Que no llegamos. Si termina pronto la manifestación esta. Pues yo, si te parece, vamos a llegar a... Antonio comentaba que cuando llegó a Málaga, la Málaga que se encuentra, y bueno, el reportaje que tenemos sobre la inauguración de la facultad precisamente comienza con imágenes de esa El Málaga. ambiente. Y vamos a ver esa Málaga del año 67. Pues venga, vamos a verla. Sí, la Malagueta, sí. Esta es Málaga, una ciudad española abierta sobre el mar de la cultura a todos los hombres, a todas las razas. Esta es la Málaga antigua y moderna en perfecta síntesis, la de los cantares y los pregones, la trajinante y bullanguera, la moruna de la Alcazaba y Gibralfaro, la cristiana y andaluza de la Catedral y el Pasaje de Chinitas, la Málaga, capital del mundo, típica e inevitablemente tópica. Esta es Málaga la Bella. Málaga moderna que se refugia a la sombra de sus parques, que se adorna con flores y fuentes, que se amodorra al murmullo de sus playas, acariciadas por el fuego de su sol. Hace mucho tiempo que Málaga sacudió definitivamente su modorra secular para lanzarse a la más grande aventura que viera su historia, la de la universidad. La Facultad de Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales, levantada en el Ejido, es el primer paso fuerte de una ciudad irremediable y vocacionalmente unida a la evolución de su pueblo. Pues ya se vean ahí las imágenes de la construcción de la facultad. Claro, claro, fíjate, como decía Antonio antes también, una Málaga, digamos, que como dice también el locutor, está en los inicios de uno de sus mayores acontecimientos sociales, porque, bueno, de alguna manera, pues la llegada de la universidad, pues, digamos, suma, ¿no?, para que la ciudad se desarrolle. Yo recuerdo, claro, yo no era malagueño, pero sí estaba en sintonía con la ciudad. Yo recuerdo que lo que en Málaga se planteaba es que era de las pocas ciudades del tamaño de Málaga que no tenían ningún centro universitario, tanto en España como fuera de España. Entonces, claro, era de cajón que Málaga tuviera un centro universitario. O sea, que eso era fundamental. ¿Y por qué tardó tanto en llegar la universidad aquí a Málaga? Bueno, supongo que, digamos, la centralidad en este en Sevilla, hecho a de lo mejor Granada... era Granada, es verdad, fundamentalmente, porque... claro. La Universidad de Granada. Todo Entonces, el había mundo. dos universidades en Andalucía. Estaba la Universidad de Sevilla y la de Granada. Y se repartían Andalucía entre las dos. Entonces, realmente como que no se veía necesario que hubiera más centro universitario. Entonces, de hecho, cuando se crean los centros en Málaga, dependen no que dependen, son Universidad de Granada. Eso, una extensión. Claro, las facultades en Málaga eran claro, dependientes de la Universidad Pertenecían de a la Granada. Universidad de Granada. Entonces, en vez de crear la Facultad de Económica en Granada, se crea en Málaga. Pero es una facultad de la Universidad de Granada. Y ahí, bueno, en estas imágenes introductorias que hemos visto una Málaga, pues tenemos también unos fotogramas ahí congelados como para poder, digamos, comentarlo. Tenemos ahí esa Plaza de la Constitución que hoy, digamos, nos sorprende, ¿no? O sea, nos sorprende que no tenemos un vehículo, no tenemos un coche, cuando en aquel entonces era el aparcamiento central de la ciudad. Totalmente, te subías por calle Larios y llegabas, mira, y le dabas la vuelta a la plaza con el coche. Claro. Y obviamente no era de la Constitución. No era de la Constitución, No, efectivamente. No era en aquel entonces la Constitución. Una fuente que estamos viendo ahí en esta imagen, que cuando se hace la remodelación, esta fuente se traslada a la explanada de la rotonda del Corte Inglés.
Sí, Esta fuente se desmonta y se traslada. Y aquí se trae a la actual fuente que tenemos, la fuente de Génova, que es una fuente que estaba dentro del parque, mucho más reducido de tamaño para que encajara en lo que es el estilo de la plaza. Y otra imagen que tenemos, que hemos visto fugazmente en el vídeo, porque podemos parar ahora, es la Coracha. La subida hacia Gibralfaro, pues que la tenemos aquí. Esto sí que ha cambiado, Esto porque sí que ha decía cambiado, yo, la zona claro. de la Malagueta está más o menos parecida, hombre, con sus cambios, pero es verdad que la Coracha no tiene nada que ver a lo que es hoy en día. Sí, no, la Coracha era un símbolo de pobreza y de deterioro. Claro, es lo que quedó, digamos, de lo que era la zona colindante con el barrio de la Alcazaba. Ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión que la Alcazaba estaba habitada. La Alcazaba era, digamos, un barrio de la... Había gente que vivía allí, hasta que, bueno, se rehabilita y se reconstruye a instancia de Juan Temburi. Y, bueno, pues queda esta parte aquí de la Coracha, que se especuló bastante sobre si rehabilitar estas viviendas y ponerlas como centros de artesanos, o finalmente lo que se hizo que fue de derruirlas, ¿no? Y en aquellos años que se construye, pues bueno, otro icono que era el único hotel prácticamente que había en la ciudad, que era el Málaga Palacio. Sí, Es decir, desde donde estamos viendo la imagen o esta perspectiva de la Plaza de la Marina. Sí, eso es la Equitativa, ¿no? Lo que hay enfrente es la Equitativa a la derecha y, claro, la Plaza de la Marina. La Plaza de la Marina, que también era una especie de aparcamiento, no en subterráneo como ahora, sino en superficie, que en aquel entonces, recordando a la época, pues era la Plaza de Queipo de Llano, general del ejército de Franco. Y la foto está tomada desde la terraza, Palacio, que lo tenemos aquí. Fíjate, cuando se inaugura este Hotel Málaga Palacio con una piscina en la parte superior. Aquello sería, José Enrique, en aquella época, lo más de lo más. Claro, fíjate que se ve ahí las mesitas, que hoy sigue estando la terraza, y al fondo pues tenemos la piscina con digamos, con esos sillones, esas tumbonas para tomar el sol, que en aquel entonces... Pues bueno, Málaga era el único hotel que tenía de cierta relevancia. Málaga capital, Málaga claro, porque sí que en exactamente. Torremolinos, la costa, sí que, Sí, bueno, pues el sector hotelero sí que había avanzado más. No veis, las banderas no dejan de ser un símbolo de la vocación internacional de Málaga. Efectivamente. Que, bueno, los hoteles las ponen por sus motivos, pero que en cierto modo son un símbolo de esa vocación internacional a la que antes también aludía el locutor. Sí. Efectivamente. Y bueno, hemos estado en el Ejido viendo ese plano final y bueno, vámonos a ir viendo ya imágenes de esta nueva facultad, de cómo se recepciona el edificio, y ya nos vamos a 1967. Y así llegamos, gracias al lento y callado trabajar de sus autoridades, a una época que marcará un hito definitivo en el devenir de su existencia. La puesta en marcha de una facultad universitaria que abre de par en par las puertas de la esperanza a todos los malagueños. Es la primera gran ventana que se abre cara al futuro, enfrentando el porvenir con plena conciencia de su sentir y desear. Ahora ha nacido la Málaga nueva del estudio y el trabajo, del laborar incesante en busca de nuevas metas. Ahora Málaga quiere tomar parte activa en el feliz presente de la realidad de la patria, pero se afana, lucha, busca y aprende. Aquí está la nueva Málaga. 12 de octubre de 1967. Este es el acto solemne de entrega del nuevo edificio de la Facultad al Ministerio de Educación y Ciencias. El acto tiene lugar en la sala de juntas de la incipiente facultad. En nombre del ministro de Educación y Ciencia va a recibirlo el director general de Enseñanza Universitaria, don José Hernández Díaz, a quien acompaña el vicerrector de la Universidad de Granada, catedrático don Adolfo Rancaño Rodríguez, y decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, don Alfonso García Barbancho. Por otra parte,
nuestro gobernador civil, don Ramón Castilla Pérez, a quien acompañan el presidente de la Diputación Provincial, don José Márquez Íñiguez, y el alcalde de la ciudad, don Antonio Gutiérrez Mata. De secretario actúa el de la facultad, don José Ortiz Ruiz Díaz. Abre el acto el señor Castilla Pérez. A continuación, hacen uso de la palabra sucesivamente el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación y el vicerrector de la Universidad de Granada. Todos expresan con sentidas palabras su satisfacción por la realidad de esta facultad malagueña que viene a cubrir un hueco que se hacía necesario en la ciudad desde hace muchos años. Mujeres no había muchas, ¿eh?, en ese acto de inauguración de No, la facultad. los dirigentes políticos eran Todos eran hombres. todos hombres. O sea, venimos también de una estructura casi militarizada, ¿no? Con lo que era todo el poder, ¿no? Y bueno, ahí estaba la iglesia. Y bueno, está la anécdota que contaba el profesor Ramón Tamames, que de alguna forma había sido importantísima la gestión de quien fue cardenal de Málaga, Herrera Oria, para que la facultad se constituyese en Málaga. Y no estuvo, bueno, intervino haciendo su influencia, la utilizó también delante de la autoridad y demás para que Málaga tuviera facultad. Herrera Oria, que hemos comentado aquí antes de que empezara el programa, que era toda una personalidad, muy conocido además. Sí, no, y muy respetada por los malagueños. Yo antes comentaba que a mí me llamó la atención de estudiante cómo la gente conectaba los domingos a la 1 para escuchar la homilía de Herrera Oria en la radio. Pero la gente más variopinta, digo, ¿cómo es posible que la gente ponga la radio para escuchar un sermón, no? Bueno, pues la verdad es que lo hacían. Bueno, tenía mucha, digamos, facilidad de palabra y de llegar a todas. Se ocupaba de los temas sociales y sí que realmente contribuía a que hubiera una sensibilidad social más potente. Antonio nos comentaba antes una anécdota, ¿no?, de Herrera Oria y las dos cosas que tenía Málaga, ¿no? Sí, no, es que había un cante de Málaga que decía: Málaga tiene dos cosas que no lo hay en el mundo entero, un obispo cardenal y un monaguillo torero. El obispo cardenal era Herrera Oria. Herrera Oria, que a pesar de no ser arzobispo, lo hicieron cardenal por méritos propios. Málaga era una ciudad que no tenía arzobispo, era obispo, y entonces lo consiguió que el Vaticano pensara en él por su categoría personal. Y el monaguillo torero era un monaguillo que llegó a torero y mantuvo el nombre del monaguillo. Y entonces, bueno, los malagueños estábamos muy orgullosos de ambas figuras. De esos extremos, ¿no? De ahí el cante popular. Curioso, curioso. Sí. Y en estas imágenes que acabamos de ver y estamos ahora repasando de nuevo, hay dos actos cuando se entrega la facultad. Es decir, esto que hemos visto es el acto de recepción del edificio por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. En aquel entonces era Lola Tamayo el ministro, porque el edificio se construye sobre terrenos del ejido que eran propiedad de Diputación y del Ayuntamiento de Málaga, que lo habían comprado en el año 59 y lo habían hecho fundamentalmente para desafectar las cuevas, porque la gente vivía allí en cuevas. Claro, porque en el ejido lo que había eran cuevas donde vivía la gente, los malagueños. Claro. Exactamente, al estilo de las que había en Guadix, en Granada o en zonas del Sacromonte, porque bueno, aquí en aquella época y sobre todo después de la guerra, pues no tenían un techo donde cobijarse, pues lógicamente buscaban algún sitio. Ya no era una chabola, pero bueno, la cueva les daba cierto confort, sobre todo porque les guarecía del frío y de la lluvia y les mantenía una cierta estabilidad en la temperatura durante todo el año. Pero es cierto que había, digamos, en el crecimiento de la ciudad, había ahí un lugar, una especie, digamos, de zona de exclusión, y entonces, bueno, la Diputación y el Ayuntamiento compran eso para desafectarlo y cuando se plantea construir la facultad ceden esos terrenos. Hay un presupuesto de 30 y tantos millones de la época que pagan ambas instituciones y le traspasan en este acto la propiedad del edificio y el uso al Ministerio. Pero el edificio que hemos visto no es el que tenemos actualmente. No, porque como decía antes Antonio, pues ese edificio tuvo problemas estructurales. Sí, al poco tiempo de la construcción, bueno, quizás porque estaba construido sobre las cuevas y sobre terreno de arcilla, en fin, no sé. El caso es que no se cimentó adecuadamente y a los pocos momentos de su construcción empezaron a salirle grietas, que además incluso hasta las medíamos, a veces cómo iban aumentando, ¿no? Sí. O sea, que las visteis, vaya, que no eran sí, grietas. Sí, que se veían las grietas que bajaban por las paredes y demás. Hombre, trataron de inyectarle cimentación nueva y tratar de reforzarlo, pero finalmente aquello no se mantuvo. Entonces, pues nos trasladamos a dar clase en unos pabellones, unos barracones prefabricados,
que estaban junto al edificio, pero vamos, en una zona cercana. Y claro, el edificio se tiró y se creó un edificio nuevo, que lógicamente, bueno, pues el encanto que tenía aquel primero con sus jardines, incluso la misma capilla, pues era una obra de arte, ¿no? Todo aquello ya desapareció y, bueno, y se construyó un edificio que tampoco está mal que tenemos ahora, a lo mejor es más funcional y más adecuado para la docencia, pero bueno, la verdad que aquello se perdió y entonces el edificio es nuevo. Sí. Pues vámonos, si quieres, Venga. de este acto de recepción a lo que es la inauguración, pues con todo tipo de honores militares como correspondía a la época. Sábado 9 de diciembre de 1967, a lo largo de un brillantísimo acto, la Facultad Malagueña, en presencia del ministro de Educación y Ciencia, excelentísimo señor don Manuel Lora Tamayo, va a quedar oficialmente inaugurada. Las tropas pertenecientes al Regimiento Aragón 17 de guarnición en la ciudad esperan la llegada del ministro, a quien van a rendir honores. A primeras horas de este día solemne comienzan a llegar las primeras autoridades malagueñas, civiles, militares y religiosas, así como representaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. También están presentes los estudiantes. Ellos saben como nadie la importancia de la fecha. Ellos saben mejor que nadie lo que significa la atención preferente de un gobierno por la cultura y formación de sus ciudadanos. Tras el desfile marcial ante la presidencia del señor ministro, las autoridades presentes se dirigen al hall de la facultad, donde el señor obispo de la diócesis, doctor Benaventuín, va a bendecir las instalaciones. A continuación, se van a reunir en el aula magna de la facultad, precedidos por el Ayuntamiento Bajo Mazas. Se va a proceder al acto de inauguración solemne de la nueva sede de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales malagueñas. Pues con toda la pompa política, eclesiástica que merecía ese acto de inauguración, el 9 de diciembre de 1967 se inaugura oficialmente la Facultad de Económicas. Nos quedamos ya sin tiempo para más, pero bueno, como sé que se han quedado con ganas de conocer más detalles, el miércoles que viene volvemos y seguimos hablando de la inauguración de la facultad. Y seguimos hablando de este tema, pero eso sí les vamos a plantear la pregunta, José Enrique, para todos aquellos que quieran participar en el sorteo de los DVDs. Pues la pregunta acabas tú casi de responderla hace poco. La pregunta de esta semana es la fecha en la que se inaugura esta facultad, el edificio de las Ciencias Económicas y Empresariales aquí en el Ejido. Bueno, pues muy facilito, ya sabéis, si quieren participar lo pueden hacer al 608-065-028. Lo que sí, vamos a dar el nombre del ganador del anterior, que te acuerdas que lo dedicamos a la Virgen de la Victoria. Sí, pues el ganador ha sido Fran Falcón Ramírez, que respondió a la pregunta. Ha habido varios espectadores, ha habido muchos que han participado y en el sorteo, bueno, pues él ha sido el agraciado con estas dos colecciones de Málaga en blanco y negro y el siglo de historia blanco y azul que le haremos llegar a su domicilio. Pues enhorabuena a Fran y muchísimas gracias por participar. Nosotros nos vemos el miércoles que viene. Antonio, José Enrique, muchísimas gracias a los dos y el miércoles que viene volvemos pues para seguir hablando de la Facultad de Económicas. Muchas gracias. Nada, a vosotros.